En la época victoriana, misma época en la que el estatus social despilfarrado arrasaba las calles inglesas, que con sus modelos progresistas contraídos de la política y la industria hacían impresionar al mundo, hubo un hombre con una índole descomunal que expuso lo ridícula y absurda que era esta sociedad de la que se vanagloriaba como la mejor. Y con mayor severidad tuvo la razón, porque este mismo hombre vivió en carne propia la desgracia de los más desfavorecidos y cómo esta sociedad hipócrita los despistaba para darse una buena imagen a sí mismos. Este ser lo conocemos por el nombre de Charles Dickens, un escritor que contribuyó no solo a la literatura inglesa, sino que aportó con su esencia al estudio de las letras, porque él mismo desde sus primeros años de vida atrapado en la miseria, vivificó lo que realmente significó el modelo de su época, y lo expuso en sus historias. Desde ser explotado como obrero apenas siendo un niño, hasta convertirse en uno de los grandes autores de la literatura. En este video contaremos la historia del famoso escritor y daremos un ligero análisis de aquello que quiso suscitar mediante su obra más entrañable para entender qué nos quiso aportar a nosotros los espectadores. Charles John Hotham Dickens, mejor conocido como Charles Dickens, nació el 7 de febrero de 1812 en Portsmouth, Inglaterra. Fue el segundo hijo de los 8 que tuvo el matrimonio John Dickens y Elizabeth Barrow. El padre era un oficinista en la Marina Real Británica y su madre era una aficionada a las artes como la literatura, la música y el baile. También su hermana mayor Fanny Dickens se interesaba por la música, donde le dedicaba largas sesiones de estudio a esta materia, cosa que influyó demasiado en la vida del joven Charles para hallar su vocación. En 1817, cuando apenas tenía 5 años, la familia Dickens se mudó a la ciudad de Chatham, cerca de Rochester, en el condado de Kent. Durante este periodo, asistió a una escuela que dirigía William Giles en el condado de Kent. Su formación se empeñó en la lectura, la escritura y la aritmética, de allí que mostró ser un alumno ejemplar para destacarse en la educación conforme iba forjándose en la academia. Rodeado de este ambiente pedagógico artístico, no era de extrañarse que el futuro escritor se viera ampliamente persuadido por este estilo de vida. En cuanto pudo aprender a leer, pasaba horas devorando numerosa cantidad de libros, entre los cuales se registran las aventuras de Robinson Crusoe de Daniel Defoe, Las Mil y Una Noches y Tom Jones de Henry Fielding, lo que le permitió desarrollar una extraordinaria memoria que en los años de la edad adulta lo usaría a su favor para dar creación a sus propias obras. Sin embargo, la vida de Dickens dio un giro inesperado, ya que a la edad de 10 años su familia nuevamente tuvo que mudarse de ciudad por asuntos laborales del padre. Esta vez sería en Londres, en la que pasaría los peores años de su vida. Camden Town sería su nueva estancia. Esta zona era una de las más empobrecidas en la mítica ciudad. A pesar de que la familia no siempre había gozado de una buena economía, en este periodo fue el definitivo para marcar la crisis que pasarían los Dickens en los próximos años. El padre John era un gran deudor. Su mala administración y las deudas que acumulaba lo llevaron al punto de pisar la cárcel por no poder pagarle a sus prestamistas. Pero antes de que se diera por hecho este acontecimiento, ya se sabía que Charles a la edad de 12 años tuvo que dejar la escuela para trabajar en la Warren's Factory, una fábrica de betún en la que se dedicaba a pegar etiquetas en frascos para zapatos por un sueldo de 6 chelines a la semana. Todo con el fin de ayudar en la precaria situación en la que se encontraba la familia. Al momento en que el padre fue arrestado, lo trasladaron a la prisión Marshalsea. Por aquellos tiempos, a los reos se les daba la opción de que su familia viviese con ellos de igual manera, estando bajo custodia en la misma celda que el preso, y este solo podría librarse de su condena si saldaba todas las deudas que contrajo con sus acreedores. Esto significó mayor peso para Charles, puesto que la responsabilidad financiera recayó sobre el chico al punto de volverse un acto de abuso y explotación laboral por parte de sus padres. Las condiciones inhumanas en las que laboraba el joven, la poca higiene del ambiente y el cansancio le significó una profunda desesperación y angustia, sentimiento que más adelante desahogaría en sus míticas historias. Charles y su hermana Fanny nunca vivieron con sus padres mientras estuvieron en la prisión. Cada quien estuvo en diferentes condominios. Así se mantuvo la situación hasta los 3 meses, cuando la madre de John Dickens falleció y le dejó una herencia que, unida a la ayuda económica recibida por su hermano William, pudo hacerles frente a sus deudas contraídas, y solo así logró salir de prisión. Pasado el tiempo, el señor John tomó la decisión de retirar a su hijo de la fábrica de betún para reinstaurarlo en la vida educativa. Pero la madre Elizabeth se rehusó
y pidió que se reinstaurara en la fábrica para que siguiera percibiendo los ingresos que le dejaba. Para Charles, esta acción le generó un resentimiento profundo hacia su madre al ver el corazón inhumano que poseía cuando quiso disponer de él a su beneficio propio. Dado estos acontecimientos, poco después el joven fue enviado a estudiar en la Wellington House Academy, donde tuvo su formación por 2 años, y por consiguiente, se pensó que el muchacho ya había obtenido el estudio y las habilidades suficientes para abrirse paso en el campo laboral. En mayo de 1827, a los 15 años, obtuvo un trabajo como secretario en el despacho de abogados de Ellis y Blackmore, donde sus tareas consistieron en archivar algunos documentos legales, redactar cartas administrativas, realizar trámites burocráticos y hacer entrega de papeleo a los abogados y clientes. A pesar de que este trabajo le pareció aburrido y absurdo, resultó ser otro punto crucial en su vida para desarrollar su profesión de escritor, pues veía en aquel entorno un ambiente demasiado repulsivo por las tantas injusticias de la judicatura. Al ser demasiado analítico, estudió minuciosamente las conductas y los patrones que los profesionistas de derecho ejercían sobre sus colegas y clientes, cosa que más adelante expresa en obras como Bleak House o The Pickwick Papers. Un año después dejó de prestar sus servicios como secretario para aprender taquigrafía, y así se convirtió en escribiente para los tribunales, habilidad que le aventajó para impulsar su técnica en la escritura, ya que debía de ser muy rápido y preciso al momento de escribir, dándole una agilidad mental extraordinaria digna del propio Charles Dickens. Su paso por el mundo del magistrado le dio un sinfín de conocimientos y herramientas para forjarlo en las letras, pero también le dio nuevas concepciones del entorno en el que la ley de Inglaterra se desarrollaba. La corrupción, el favoritismo, el desbalance de ciertas clases sociales es algo que presenció muy de cerca y le resultó un peso significativo, cosa que asimiló a sus años más pesados de la infancia cuando trabajó en la fábrica de betún. Gracias a su dominio en la taquigrafía, Dickens consiguió otro empleo como reportero parlamentario. Su labor consistía en cubrir debates en la Cámara de los Comunes para varios periódicos. Entre los más destacados se encuentra el The Mirror of Parliament, donde asistía a dichos debates y hacía uso de su habilidad taquigráfica para transcribir lo que se exponía. En cierta medida era un trabajo que requería un esfuerzo mayor debido a que había de viajar de ciudad en ciudad por toda Inglaterra para cubrir estos debates. Este trabajo de campo hizo que su visión de la Inglaterra victoriana se ampliara, puliéndose su técnica y su visión para contribuir en la lírica. Sin embargo, aunque la habilidad que poseía le era de su agrado, su pasión se inclinaba hacia el lado creativo, por lo que decidió abrirse paso como escritor de artículos y relatos. De aquí nace su precursora. Charles Dickens siempre fue de una personalidad extrovertida, por lo que tuvo mayor probabilidad de ser un personaje más optimista ante las malas situaciones. Combinando estos elementos y sumándole las memorias de su pasado, que se catalogan como trágicas, podemos entender que su estilo en la prosa lo expresa hacia la tragicomedia. Cuando comenzó a escribir sus primeros relatos para el periódico y revistas, buscaba un humor sarcástico, así que empleó la sátira como su recurso principal para contar algunas historias de la vida cotidiana que las personas vivían en su día a día. En 1836, estas narrativas fueron recopiladas en un libro titulado Sketches by Boz, donde su firma personal las abreviaba bajo el seudónimo Boz. Ese mismo año, publicó Los papeles póstumos del Club Pickwick, su primera novela, que fue un éxito inmediato y lo catapultó a la fama. Charles Dickens lanzó un total de 15 novelas largas y 5 cortas. En estos 36 años de carrera, algunas de sus historias comparten cierta similitud en cuanto a su percepción del entorno inglés, pero contado desde diferentes narrativas que le contribuyen a su esencia artística. El arte, al igual que la ciencia, en su progreso tienden a someter al individuo hacia la verdad absoluta. Buscan a partir de la realidad de la que son partícipes el material necesario para entender a esta misma. Pero la clara diferencia es que el arte no se preocupa por dar inexorables argumentos lógicos que logran a través del empirismo como lo hace la ciencia. Más bien usan este método razonable para crear diferentes conexiones emocionales en el espectador que se ejercen en estas obras de arte, que finalizan con un claro mensaje para reflexionar. Porque el arte es una forma de expresión ante las necesidades que este mundo imperfecto necesita y que cada individuo, desde su discernimiento, lo elevarán hacia un plano espiritual, encontrándose a sí mismos ante las necesidades del yo con el mundo. Para Dickens,
Estas necesidades las fue recopilando a lo largo de los años mediante la experiencia y las almacenó en el recuerdo. Mientras esto sucedía desde sus primeros años como escritor, se esmeraba por alcanzar ciertos aires perfeccionistas en sus críticas con desdenes revolucionarios, cosa que a la corona británica le inquietaba y que a posteriori ejecutaría con mayor eficacia en sus éxitos literarios. Entre las más entrañables, destacamos a la ya mencionada Los papeles póstumos del Club Pickwick, una historia que sigue las aventuras del señor Samuel Pickwick y sus 3 amigos, miembros del Club Pickwick, mientras viajan por Inglaterra para estudiar la vida y las costumbres del país. A lo largo del viaje se ven envueltos en situaciones cómicas, enredos legales y encuentros con personajes extravagantes. La novela combina sátira social, comedia y crítica a instituciones como el sistema judicial y las prisiones. Es una obra ligera y divertida, pero con toques de crítica a la sociedad de la época. Otra de sus semejantes con un gran impacto fue Oliver Twist. Cuenta la historia de un niño huérfano, quien crece en un orfanato en condiciones miserables en la Inglaterra del siglo XIX. Tras escapar de un trabajo abusivo, llega a Londres, donde cae en manos de una banda de ladrones. A lo largo de la historia, Oliver enfrenta muchas dificultades, pero también encuentra personas bondadosas. La novela critica la pobreza, la injusticia social y la corrupción, mostrando el contraste entre la crueldad de algunos personajes y la bondad de otros. Al final, Oliver logra encontrar una familia y un hogar seguro. Sin embargo, hubo uno de estos éxitos que marcó un sentimiento profundo entre los lectores, debido a su amplitud y extraordinaria ejecución en cuanto a los contrastes de la perfeccionista sociedad victoriana con la mísera realidad de esta misma que este autor plasma con tanta severidad y que podemos catalogarla como la más completa hacia su crítica. Hablamos de la mítica Bleak House. La historia narra el caso Jarndyce contra Jarndyce, una disputa legal por una herencia que ha durado tantos años que nadie recuerda su origen. El caso ha consumido fortunas en honorarios legales y ha arruinado la vida de muchos de sus involucrados. Entre los afectados están John Jarndyce, dueño de Bleak House, y sus 2 jóvenes pupilos, Richard Carston y Ada Clare, quienes esperan beneficiarse de la herencia. La novela comienza con una descripción de Londres envuelto en niebla, simbolizando la confusión y la corrupción de la corte de Cancillería. Parte de la historia es narrada por la protagonista Esther Summerson. Ella es una joven huérfana de origen desconocido, criada por una tía fría y severa. Tras la muerte de su tía, es acogida por John Jarndyce y se muda a Bleak House junto a Richard y Ada. Esther es una figura de bondad y sacrificio. Se convierte en la dama de compañía de un personaje llamado Miss Jellyby, una mujer obsesionada con proyectos filantrópicos en África, mientras descuida a su familia. Por otra parte, en la aristocrática mansión de Chesney Wold, tenemos a la orgullosa y reservada Lady Dedlock, esposa de Sir Leicester Dedlock, del cual esconde un oscuro secreto. Un día, al ver un documento legal redactado por un misterioso copista llamado Nemo, Lady Dedlock muestra una reacción inusual, lo que despierta la curiosidad de su abogado, Mr. Tulkinghorn. Tulkinghorn investiga y descubre que Lady Dedlock tuvo un romance en su juventud y tuvo una hija ilegítima. Esta hija resulta ser la propia Esther Summerson. Creyendo que su hija había muerto, Lady Dedlock se casó con Sir Leicester y ocultó su pasado a este. Mr. Tulkinghorn, el despiadado abogado de los Dedlock, decide exponer el secreto de Lady Dedlock, pero antes de que pueda hacerlo, es encontrado asesinado en su oficina. La investigación queda en manos del inspector Bucket, uno de los primeros detectives de la literatura. Inicialmente, el esposo Sir Leicester Dedlock y su sirviente George Rouncewell son sospechosos, pero finalmente se descubre que la asesina es Hortense, la criada francesa de Lady Dedlock, quien actuó por venganza. Cuando Lady Dedlock descubre que su pasado ha sido revelado, huye de Chesney Wold en una noche fría y lluviosa. Cree que Sir Leicester nunca la perdonará, aunque en realidad él sigue amándola. La hija ilegítima Esther y el inspector Bucket la buscan desesperadamente. Finalmente, la encuentran muerta de agotamiento y desesperación en las calles de Londres. Sir Leicester, devastado, sufre un derrame cerebral. Volviendo con los inquilinos de la Bleak House, Richard Carston, inicialmente un joven prometedor, cae bajo la influencia del sistema judicial. Se obsesiona con el caso Jarndyce contra Jarndyce, creyendo que heredará una fortuna. En lugar de buscar una profesión estable, se deja arrastrar por falsas esperanzas y acaba arruinado y enfermo. El dueño de la Bleak House, John Jarndyce, trata de ayudarlo,
Pero Richard se aleja y se casa con Ada Clare. Su salud se deteriora y, al final, su obsesión con la herencia lo lleva a la muerte. Finalmente, la Corte de Cancillería dicta un veredicto sobre el caso Jarndyce versus Jarndyce. La herencia ha desaparecido, consumida por los interminables costos legales. Lo que quedaba de la fortuna se ha esfumado, dejando a todos los involucrados sin nada. Richard, ya enfermo y arruinado, muere poco después, dejando viuda a Ada Clare y huérfano al hijo que había tenido con Ada. A pesar de todas las tragedias, Esther encuentra la felicidad. Rechaza la propuesta de matrimonio de John Jarndyce y se casa con el médico Alan Woodcourt, su verdadero amor. Se mudan a una casa sencilla donde viven felices. Sir Leicester Dedlock, aunque paralizado por su derrame cerebral, nunca deja de esperar el regreso de Lady Dedlock. Bleak House sigue siendo un refugio de paz, pero el sistema judicial sigue tan corrupto como antes. El caso Jarndyce contra Jarndyce, una disputa legal sobre una herencia que se prolonga durante años sin resolución, simboliza la ineficacia y la corrupción del sistema judicial inglés en la época victoriana, que el propio autor vio de muy cerca en sus años de adolescencia. Dickens muestra cómo este sistema consume los recursos y la vida de quienes están atrapados en él, llevándolos a la desesperación e incluso a la muerte. El misterio en torno a la verdadera identidad de Esther Summerson, la protagonista, es un reflejo de la obsesión victoriana por el linaje y la legitimidad. La revelación de su parentesco con Lady Dedlock ilustra cómo los secretos familiares pueden tener consecuencias devastadoras. Dickens expone la hipocresía de la alta sociedad victoriana, que finge compasión mientras ignora el sufrimiento de los más necesitados. Y eso que no estamos contemplando a las clases más humildes que también fueron producto de una amplia marginación y negligencia. Lady Dedlock, por ejemplo, es castigada socialmente por su pasado, mientras que hombres de dudosa moralidad, como el abogado Tulkinghorn, gozan de prestigio y poder, mismo del que el sistema de justicia inglés ha abusado. Bleak House es una de las novelas más logradas de Dickens, no solo por su profundidad temática y estructura innovadora, sino también por su poderoso retrato de la injusticia social. A través de personajes inolvidables y un estilo narrativo rico en ironía y simbolismo, Dickens denuncia las fallas propias del sistema y la hipocresía de la sociedad victoriana, dejando una obra que sigue siendo relevante hasta el día de hoy. Podemos decir con toda severidad que esta entrega de Charles Dickens es la que más ha logrado trascender en los siglos, puesto que es una clara exposición de lo que la sociedad ha intentado inculcar con sus modismos hasta nuestros días en la actualidad, pero que ha fallado en muchos aspectos, y esta misma contrae un mayor peso significativo hoy en día al vivir en una era tan global como la que estamos presenciando en el pleno siglo XXI. Aunque los valores de antaño y los de la actualidad siguen sincronizados en nuestro entorno, no podemos dejar al desprovisto a los antivalores que se disfrazan y se resbalan entre las buenas acciones que las personas enaltecen para ignorar las que nos dañan, pero siguen ahí presentes. El odio, el engaño, la avaricia y la envidia son desfachateces que siempre han prevalecido en la humanidad desde que el hombre tiene uso de razón, y que con el tiempo se ha intentado repeler con los aires ejemplares del optimismo, pero que no se logran erradicar del todo. Aún así, aquellos que luchan por estos ideales siempre han sido personas dignas de admirar y que la historia nos ha brindado el privilegio de conocer su legado. Hombres como Charles Dickens los catalogamos como los pilares del modelo a seguir mediante su arte. Por ello es importante que sustraigamos lo esencial que este escritor nos brindó para, como ya hemos mencionado, hallarnos en ese momento de reflexión en nuestra individualidad, con la problemática mayor que es el mundo, y comprender qué es en lo que puedo contribuir con mis acciones ante los demás. Porque una mente apta para el buen uso de razón siempre conmoverá e inspirará a las masas como si fuera un efecto dominó. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para no perderte este tipo de contenido y seguir apoyando a este canal. Recuerda que tu participación es primordial para hacer crecer esta comunidad con las letras de estos autores y este mundo literario en general.